Después de los 60 años, los riñones pueden volverse más sensibles a los efectos del envejecimiento, la hipertensión y la diabetes. Por eso, muchas personas se preguntan si lo que comen por la noche puede influir en su salud renal. La respuesta es que ninguna fruta es milagrosa, pero algunas pueden formar parte de una alimentación equilibrada que apoya el funcionamiento normal de los riñones. En este video descubriré 7 frutas ideales para consumir por la noche gracias a su contenido de fibra, vitaminas y antioxidantes. Además de conocer cuáles son los hábitos que realmente ayudan a proteger la función renal después de los 60 años. Por cada los riñones comienzan con decisiones inteligentes, no con promesas milagrosas. Después de los 60 años, el organismo experimenta cambios naturales que pueden influir en el funcionamiento de muchos órganos, incluidos los riñones. Aunque estos continúen realizando su labor de filtrar la sangre, eliminar sustancias de desecho y mantener el equilibrio de líquidos y minerales, su capacidad puede disminuir gradualmente con el paso del tiempo. Por esta razón, los hábitos alimentarios adquieren una importancia aún mayor. Especialmente durante las últimas horas del día. Muchas personas creen que comer frutas por la noche es perjudicial o que hacerlo puede sobrecargar los riñones. Sin embargo, no existe evidencia que demuestre que el simple hecho de consumir fruta antes de dormir desastrosa riñones en personas sanas. Lo verdaderamente importante es la calidad de la alimentación conjunto a elegir alimentos que aportan nutrientes beneficiosos sin excesos de azúcar, sal o grasas poco saludables. Una fruta consumida como parte de una cena ligera o como merienda nocturna puede aportar agua, fibra, vitaminas y antioxidantes que enriquecen la alimentación diaria. Además, sustituir postres ultraprocesados o alimentos ricos en azúcares añadidos por una fruta fresca es una decisión mucho más saludable para el organismo. También es importante recordar que los riñones trabajan continuamente, incluso mientras dormimos. Durante la noche siguen filtrando la sangre y regulando el equilibrio interno del cuerpo. Mantener una buena hidratación durante el día, controla la presión arterial y la glucosa, seguir una alimentación equilibrada son factores mucho más relevantes que el horario exacto en que se consume una fruta. En las personas con enfermedad renal avanzada, algunas frutas pueden requerir un consumo más controlado debido a su contenido de potasio. Por ello, las recomendaciones siempre deben adaptarse a cada caso y seguir las indicaciones del equipo médico. Elegir alimentos adecuados durante la noche. Mantener hábitos saludables y descansar correctamente representa una estrategia sencilla pero eficaz para favorecer la salud de los riñones durante el envejecimiento. Elegir una fruta como parte de la cena o como merienda antes de dormir puede ser una excelente forma de aportar nutrientes esenciales al organismo. Aunque ninguna fruta tiene la capacidad de proteger por sí sola los riñones o revertir una enfermedad renal, varias de ellas contienen agua, fibra, vitaminas y antioxidantes que pueden formar parte de una alimentación saludable, especialmente después de los 60 años. Una de las mejores opciones es la manzana. Gracias a su contenido de fibra y agua, ayuda a proporcionar saciedad y aporta antioxidantes naturales que contribuyen al bienestar general. Consumida entera con la piel bien lavada, conserva todos sus beneficios nutricionales. La pera también representa una excelente alternativa. Es una fruta ligera, rica en agua y fibra, que puede disfrutarse fácilmente por la noche sin añadir grandes cantidades de calorías. Además, su dulzor natural permite sustituir postres con azúcares añadidos. Los arándanos y las fresas destacan por su alto contenido de antioxidantes y vitamina C. Estas frutas aportan fibra y compuestos vegetales que forman parte de una alimentación variada y equilibrada. Su tamaño también facilita controlar mejor las porciones. La papaya es otra fruta interesante por su contenido de agua, vitamina C y fibra. Pues muchas personas la encuentran fácil de digerir, lo que la convierte en una opción agradable para las últimas horas del día. La pía aporta una buena cantidad de agua y vitamina C,
Mientras que el melón o la sandía ayudan a favorecer la hidratación gracias a su elevado contenido de agua. Sin embargo, estas dos últimas deben consumirse en cantidades moderadas y siguiendo las recomendaciones médicas en personas que necesitan controlar estrictamente la ingesta de líquidos. Más que buscar una fruta milagrosa, lo importante es mantener variedad, moderación y una alimentación equilibrada, consumidas en porciones adecuadas y dentro de un estilo de vida saludable. Estas 7 frutas pueden formar parte de una cena ligera que apoya el bienestar general y contribuye al cuidado de los riñones después de los 60 años. Aunque las frutas son alimentos muy nutritivos, existen algunos errores frecuentes al consumirlas por la noche que pueden afectar la calidad de la alimentación, especialmente después de los 60 años. El problema no suele estar en la fruta en sí, sino en la forma en que se consume, las cantidades o el contexto general de la dieta. Conocer estos errores permite aprovechar mejor sus beneficios sin caer en hábitos poco saludables. Uno de los errores más comunes es pensar que, por ser naturales, las frutas pueden consumirse en cantidades ilimitadas. Todas las frutas contienen azúcares naturales y carbohidratos, por lo que comer varias porciones de una sola vez puede aportar menos energía de la necesaria. La moderación sigue siendo una parte fundamental de una alimentación equilibrada. Otro error frecuente es sustituir una cena completa únicamente por grandes cantidades de fruta. Aunque las frutas aportan vitaminas, fibra y agua, no contienen todos los nutrientes que el organismo necesita. Una cena equilibrada también debe incluir proteínas de buena calidad y otros alimentos saludables para proporcionar una nutrición más completa. Muchas personas prefieren los jugos de fruta en lugar de la fruta entera. Sin embargo, preparar un jugo se pierde gran parte de la fibra y resulta mucho más fácil consumir varias frutas en pocos minutos. Esto puede aumentar considerablemente la cantidad de azúcares naturales ingeridos y reducir el efecto sesenta que ofrece la fruta entera. También es importante que las personas con enfermedad renal avanzada no elijan frutas únicamente por recomendaciones generales. Algunas frutas contienen cantidades elevadas de potasio y pueden requerir restricciones individuales según la función renal y los resultados de los análisis. La mejor estrategia consiste en elegir frutas variadas, consumirlas en porciones adecuadas y acompañar a las de una alimentación equilibrada. Evitar estos errores ayuda a disfrutar de todos sus beneficios nutricionales y favorece una mejor salud renal y mica durante el envejecimiento. Después de los 60 años, los hábitos que practicamos antes de dormir pueden influir en la salud general y contribuir al buen funcionamiento de los riñones. Aunque ninguna rutina nocturna tiene la capacidad de regenerar estos órganos o reduce la creatinina por sí sola, mantener costumbres saludables durante las últimas horas del día puede favorecer el equilibrio del organismo y apoyar la función renal a largo plazo. Uno de los hábitos más importantes es realizar una cena ligera y equilibrada. Consumir alimentos frescos, verduras, proteínas de buena calidad y una porción adecuada de fruta puede aportar nutrientes esenciales sin sobrecargar el sistema digestivo. Evitar comidas muy abundantes o ricas en sal también ayuda a mantener un mejor control de la presión arterial. Uno de los principales factores relacionados con la salud de los riñones. La hidratación merece una atención especial. Es recomendable mantener una buena ingesta de líquidos durante el día. Pero evitar beber grandes cantidades justo antes de acostarse si esto provoca interrupciones frecuentes del sueño por la necesidad de orinar. En personas con enfermedad renal avanzada, la cantidad de líquidos siempre debe ajustarse a las recomendaciones del médico. Dormir entre 7 y 9 horas cada noche también representa un hábito beneficioso. Durante el descanso, el organismo lleva a cabo numerosos procesos de regulación y recuperación que favorecen el funcionamiento de distintos sistemas, incluidos los riñones. Un sueño insuficiente o de mala calidad se ha asociado con un mayor riesgo de problemas metabólicos y cardiovasculares. Por último,
controlar enfermedades como la diabetes o la hipertensión sigue siendo una de las medidas más eficaces para proteger la función renal. Tomar los medicamentos según la indicación médica, realizar actividad física con regularidad y acudir a los controles periódicos complementan una alimentación saludable. La combinación de estos hábitos ofrece mucho más beneficio para los riñones que cualquier remedio milagroso o ayuda a preservar su funcionamiento durante el proceso natural de envejecimiento.